Entonces vamos a analizar, esta es la segunda parte del encuentro sincrónico del viernes 27 de mayo. Vamos a analizar ahora lo que en las distintas salas de Zoom los distintos estudiantes pudieron ir considerando de cada uno de los temas que les propusimos para analizar en particular. Entonces, vamos a comenzar con las características generales de la pubertad. Ya me fui, los hice crecer de golpe. De la pubertad. ¿Qué características generales o con qué concepto clave podríamos sintetizar una característica de la pubertad? ¿Qué dicen quienes estuvieron en la sala 1? Hola, profe, yo estuve en la sala 1. ¿Cómo te va, Javier? Todo bien. Bueno, lo que mayormente habla de las características generales es el comienzo de la menstruación en las mujeres, la aparición del esperma en los varones y que la mujer madura 2 años antes que los varones. Bien. Después habla del inicio de la desinhibición y de una apatía y de no querer participar. O sea, como que si capaz que hacen alguna práctica con mucha intensidad, quizás a la otra ya pierden el interés y no la quieren hacer más. Son muy demostrativos y explícitos, dice acá, y empieza a poderse practicar bien las habilidades específicas abiertas, o sea, los trabajos en conjunto. Y bueno, básicamente eso. Bien. Otra característica muy importante es que se termina la mielinización. ¿A qué? Se termina el proceso de mielinización. Perfecto. Bien, vamos a tomar algunos de los conceptos que planteó Javier. Lo primero que tenemos que decir que Javier encontró, como ya habíamos dicho antes de hacer la tarea conjunta, el concepto clave. Quizás el concepto clave de este periodo es la madurez sexual. Ese podría ser uno de los conceptos claves como característica general. Después vamos a ver, cuando analicemos las capacidades coordinativas y condicionales, que desde el desarrollo motor tenemos otro concepto clave, pero lo vamos a analizar después. Entonces, ese es el concepto clave. Después lo que dijo Javier de la menstruación y de la eyaculación son como, digamos, explicaciones de qué es la madurez sexual. Y lo otro que planteó Javier es lo que habíamos señalado también antes, que lo explicó muy bien, la inestabilidad emocional. Estos cambios que se dan a nivel del psiquismo. Un concepto que voy a ajustar, Javier, porque eso lo tengo que ajustar en el texto, lo voy a tener que anotar porque siempre me estoy olvidando de hacerlo, es que no se termina la mielinización, ¿sí? Lo que vamos a decir, y ya lo anticipamos acá, voy a poner, tengo preparada la presentación, porque saben que me gusta acompañarlo con imágenes. Ahí está. Vamos a ir acá, acá. Miren, lo que pasa en este momento, acá, no sé si se está viendo la pantalla, Ceci, ¿ya se ve la pantalla? Perfecto, se ve. Bien, nos vamos a quedar con esto acá, y después los voy a invitar. Esta presentación de diapositivas es central, toda la presentación de diapositivas es central para que entiendan bien la pubertad, porque todo lo que está dicho en el texto está graficado para que además ustedes puedan captar la información de manera visual. Lo que hay en la pubertad, recuerden este concepto, nunca se termina la mielinización porque siempre sigue habiendo neurogénesis. Entonces, cada nueva neurona que genera nuestro cerebro, necesita ser mielinizada, porque todas las neuronas se generan sin mielina. Es decir, las neuronas nacen, se generan, crecen, o sea, se maduran, en este caso se cubren su vaina de mielina, el axón se cubre de la vaina de mielina, se reproducen y finalmente las neuronas también mueren, ¿no? Entonces, lo que va viendo en este momento del periodo de la pubertad es que se va completando la mielinización de la corteza cerebral. Por eso es que por ejemplo, empieza a mejorar el procesamiento de la información. Y tengamos en cuenta que hay dos procesos. Se completa la mielinización y también se da una poda neuronal. Esto después lo vamos a analizar con los compañeros que vieron crecimiento y maduración.
que quiere decir que se recortan o se desaparecen las conexiones entre las neuronas que ya no se usan. Pero ajustando esto que dijimos, señalemos que lo que avanza es un proceso de completamiento, digamos, se va completando la mielinización, no se termina. Eso está en el texto, lo tengo que corregir, les pido disculpas que siempre omito, lo voy a modificar. Bien, muy bien lo que plantea Javier. ¿Alguien de los que está en ese grupo quiere agregar alguna otra información sobre las características generales? ¿O podemos pasar ya al procesamiento de la información? ¿Alguien? Sí, Víctor. Víctor. Sí, justo con Javi nos habíamos dividido el tema en dos. Bien. Él lo tocaba la parte de características generales y a mí la parte de procesamiento de la información. Igual están, como todos los temas, están bastante relacionados, así que empiezo por el tema de que es una etapa en la que por el desarrollo sexual, o sea, el aparato sexual, sí, cambian un poco lo que serían las capacidades coordinativas y en sí también las condicionales. Ajá. Entonces, arranco primero por la parte del cuadro de procesamiento de la información y después lo desarrollo un poco más abajo con el de la inteligencia. Dale, comencemos, vos, así les damos después también la palabra a otros compañeros. Si a vos no te parece mal, Víctor, contanos qué analizaste, qué analizaron juntos sobre el procesamiento de la información. ¿Qué podríamos decir que pasa con el procesamiento de la información durante la pubertad? Para empezar, bueno, empezamos en lo que sería el pensamiento formal. Uh-huh. Y acá abajo tengo anotado lo que sería la aplicación de esto. Aquí no me pasé, sí, pero me pasé. Bueno, para empezar, hasta que llegue esta parte, una de las cosas que pasan es que empiezan a tener un pensamiento más autónomo en cuanto a las normas. Ajá. Hasta ese momento y hasta el periodo de 9 a 11 años era como el final de lo que sería la heteronorma, y ahora empezarían un pensamiento un poco más autónomo y que se empieza a definir desde su punto de vista. Uh-huh. Bien, fíjate, Víctor, te voy a detener un poquitito a ver si podemos focalizar en el procesamiento de la información, porque vos estás considerando los distintos momentos de procesamiento de la información y haciendo referencias a los procesos que hacen posible o que inciden sobre ese momento de procesamiento de la información. Fíjate que hablaste del pensamiento formal, que lo van a explicar los compañeros que están en la sala 2, y que hablaste de la socialización, que lo van a explicar los compañeros que están en la sala 3. Yo te propongo, a ver, Víctor, si podemos pensar juntos. Si uno, como hicimos para los periodos anteriores, si uno piensa en el procesamiento de la información, percepción, decisión, ejecución y retroalimentación, ¿no? Como esos momentos por los cuales atraviesa la elaboración de la información. Si uno piensa en esos 4 momentos, durante la pubertad, de esos momentos, ¿hay alguno en particular en el que pongamos el acento? Y te voy a dar una pista. ¿O sucede algo semejante a lo que ya mencionamos en el periodo de 9 a 11, cuando dijimos que el procesamiento de la información dependía del tipo de deporte que el puber quisiese aprender? No sé si fui clara con lo que planteé. La verdad que me hizo un poco lío en la cabeza. Bien, vamos de nuevo. Vos lo que estás haciendo, Víctor, que es absolutamente pertinente, pero que estás avanzando sobre lo que tienen que explicar el resto de los compañeros. Vos estás explicando qué pasa con lo intelectual, qué pasa con lo afectivo, qué pasa con lo coordinativo. Correcto, pero eso lo van a ampliar el resto de los compañeros. Yo te digo, si nosotros miramos el esquema de procesamiento de la información, si nosotros miramos esto, a ver si, no sé si tengo alguno acá en pubertad, no recuerdo, a ver, lo voy a ver si está alguno acá. Sí, uno completo. Antes a ver, al comienzo. Al comienzo de todo está. 3. Me parece que no tiene. Acá, sí, acá está, acá. Sí, sí. Si uno mira, justo, acá está. Vos fíjate, si uno mira esto,
Lo que vos estás explicando en cada uno de los momentos lo que correctamente lo que está pasando y está bien, no avanzaste más que hasta ahí. Yo pregunto, y ahora que lo tenemos en conjunto, todos mirándolo ahí, y para contribuir y pensar con Víctor, ¿sí? Si yo tengo que pensar en alguno de los momentos donde haya un acento en el procesamiento de la información, ¿encuentro en este periodo un acento o tengo que pensar, como pensamos de 9 a 11, que el acento, más allá de las características de acá lo que está explicando este cuadro es qué le pasa a la percepción, está haciendo una síntesis, qué le pasa a la percepción, qué le pasa a la decisión y qué le pasa a la ejecución. Perfecto, ahora yo digo, ¿hay acento o el acento va a depender del tipo de deporte o el tipo de actividad física que haga cada puber? Esa pregunta es para Víctor y para todos. Va a depender del tipo de actividad que haga. Igual, lo que decía anteriormente, las características generales, que yo eso me lo olvidé decir, es que sigue siendo adecuado que el chico no haga solo un deporte, sino que sea multideportes. Excelente. Sí. Fíjense, entonces vamos a tomar, por un lado, lo que dijo Víctor. Víctor, estuviste haciendo una síntesis buenísima porque ahora vamos a volver, los que hablen de percepción van a volver sobre lo que pasa sobre la percepción, los que hablan sobre inteligencia van a volver sobre el pensamiento operatorio formal y los que hablen de las capacidades van a ir sobre la ejecución. Perfecto. Ahora, la idea de la síntesis es esta que está planteando Javier. En realidad, respecto del procesamiento de la información, tenemos que decir en la pubertad lo mismo que dijimos en el periodo de 9 a 11 años, que la dificultad ya no va a estar por el proceso en sí mismo, sino, es decir, no es que para el puber va a ser más difícil percibir, va a ser más difícil decidir, o va a ser más difícil ejecutar o retroalimentarse. La dificultad en el aprendizaje o en el procesamiento de la información va a estar dado no por él, sino por el tipo de aprendizaje que él quiera hacer. Es decir, que si él quiere aprender un deporte sociomotor, va a tener una dificultad el procesamiento de la información, y si él quiere aprender un deporte psicomotor, va a tener otra dificultad. ¿Se acuerdan en qué proceso, en qué momento de procesamiento de la información presentan mayor dificultad los deportes sociomotores? Esta pregunta es para todos, no es para Javier y para Víctor. Ya que estamos, repasemos. ¿En qué momento, de estos 4 momentos, en qué momento del procesamiento de la información, ¿sí? En la decisión, profe. ¿Para cuál? No sé quién habló y de qué deporte. Yo, Víctor. Víctor, ¿sabes qué pasa? No me apareces, como está la presentación, no te me prendes. Entonces, no, bien. ¿En cuál, profe, Víctor? Estamos hablando de los sociomotores. ¿En cuál, Víctor? En la decisión. Exacto, Víctor. Esa es la respuesta, ¿sí? Si un puber tiene que aprender o está entrenando un deporte sociomotor, la mayor dificultad para ese puber en ese entrenamiento y en ese partido o en ese juego que esté participando es la toma de decisiones. En los deportes sociomotores, insisto, recuerden que los deportes sociomotores no son solamente individuales. Hablamos de deporte sociomotor cuando lo que hay entre quienes están participando es que hay que... Estaba compartido con otra persona. Interacción motriz. Bien, este gesto es lo que están diciendo las dos compañeras que hablaron, que no sé quiénes son porque no las veo en la pantalla. ¿Quiénes hablaron, chicas? Yo, Natalia, dije interacción. Natalia, como plantea Natalia, la dificultad está justamente un deporte sociomotor es cuando hay interacción motriz. Entonces recuerden que puede haber interacción motriz estando Federer y Nadal, deporte individual, tenis, ¿sí? Pero también puede haber interacción motriz cuando están Federer y Nadal contra Schwarzman y Zverev, el ruso, ¿sí? Entonces, acá hay 2 y acá hay 2. Y puede haber interacción motriz cuando está la selección de voleibol de Argentina contra la selección de voleibol de Brasil,
o cuando está el equipo de fútbol, de la selección de fútbol de Bolivia contra la selección de fútbol de Brasil. Entonces, recordemos que deportes sociomotores son los deportes donde lo que lo caracteriza es la interacción motriz, porque antes también, al principio, alguno de Profe, ustedes ¿se le dijo... corta el audio o me pasa a mí nomás? ¿Se me está cortando el A mí audio? se me escucha bien. No, a mí se me escucha bien, ¿eh? Yo lo No, escucho se bien. escucha No, bien. no, se escucha bien, se escucha bien. Entonces es el servicio de internet Fui yo, de usted. la Gracias. estudiante. Bien. Perfecto. Cualquier cosa, si no sabes qué, Ailén, vos apagá tu cámara. Vos apaga tu cámara para tener mejor señal. Así, ahí Perfecto. está. A ver si ahí escuchas mejor. Bueno, ¿se entiende esto? Entonces, como Sí. dijo Víctor, en los deportes sociomotores, los púberes y todo de aquí en adelante, a partir de que se aprende ese deporte, a partir de que se aprenden esas habilidades motrices específicas de ese deporte, la dificultad está cada vez que hago un deporte sociomotor en la toma de decisión. En cambio, Perfecto. sí, perdón, Víctor, sí, Sí, no, pues, así podía cerrar un poco la idea. Pasa que dale. también, como justo estamos hablando de la parte de decisión, si no me tendría que adelantar a la parte que tienen que ver los compañeros de desarrollo de la inteligencia. Así que Perfecto. tiene un concepto un poco suelto, como para unirlo con el proceso anterior y una pequeña diferencia que encontré. Dale, a ver. Por ejemplo, la diferencia con el de 9 a 11 es que los chicos, los puber, que también influyen en los deportes colectivos o en los sociomotores, es que en este momento ya pueden empezar a anticipar algunas jugadas o anticiparse a los sucesos y tener una cierta planificación, que eso de 9 a 11, por lo que hablamos la clase pasada, no se daba, como que veían todo muy inmediato y no tenían la capacidad de anticiparse. Y otra cosa que me pareció rara en el texto, Sí, que bueno, pasa que hoy estamos tratando de focalizarnos un poco más en lo que sería la pubertad, pero sí. habla del fin de la osificación y en teoría eso termina con la adolescencia, no con la pubertad. ¿Sabes qué te voy a pedir después, Víctor, si podés? Ya sea o en la mensajería interna o con un mail, mandame la página donde está ese concepto para que yo lo encuentre mejor, Víctor. ¿Sí? Cuando ustedes se Sí, encuentren si quiere, así, profe, se lo digo igual ahora, eh, porque está justo están en las diapositivas. en la diapositiva está, oh, mira, a ver. Si no me equivoco, está en la hoja 3 o 4. A ver, ya le digo. ¿De las diapositivas o acá del texto escrito, Víctor? No, en la diapositiva, en la hoja 4, fíjese. A ver. Ahí, arriba, la 4. Ajá. Acá, Arriba, en la 4. en esta. Sí, fíjese, ahí abajo dice Ah, fin osificación. qué bueno, Víctor, sí, qué bueno. Quiere decir que no se entiende, qué bueno, Víctor, que lo planteas porque no se está entendiendo este gráfico, ¿sí? No se está entendiendo este gráfico. Ahora me voy a quedar con esto que dice Víctor, lo pongo en stand-by, Víctor. Fíjense que Ok. acá el fin de la osificación no está pensado para la pubertad. Fíjense que acá lo que está haciendo esta diapositiva está marcando lo que yo les planteé antes de la relación entre pubertad y adolescencia, ¿sí? En esta diapositiva lo que se quiere demostrar es que, como señalé, hay procesos desde el enfoque que le damos nosotros en esta materia, que tienen que ver con el desarrollo motor, que van planteando grandes cambios, como son los que están en esta línea, y hay otros cambios que tienen que ver con lo intelectual y que tienen que ver con lo afectivo, que van teniendo cambios de manera más progresiva. Entonces, el fin de la osificación que plantea acá Víctor no es de la pubertad. Fíjate que el fin de la osificación, acá ustedes tienen que mirar este cuadro así, de acá, como si este estuviera dividido acá, ¿eh? Sería a los Acá. 25 años. Tal cual, tal cual. Fíjense que acá lo que está planteando es que hay un inicio de la madurez sexual, que la pubertad finaliza justamente cuando se confirma, no cuando se termina, cuando se confirma que la madurez sexual está en marcha por la menstruación y la eyaculación de la que ya habló Javier, y que durante la adolescencia hay una continuidad de esa madurez sexual a lo largo de toda la adolescencia, que puede empezar
depende del momento en el cual menstrue, puede ser que una nena menstrue entre los 11 y los 14 años, puede ser que un varón eyacule entre los 13 y los 16 años, a veces antes, o sea que ahí va a seguir, va a continuar, luego a que empiece la adolescencia, la madurez sexual, y que el fin biológico, esta es la línea biológica, digamos, y que el fin biológico de la adolescencia es el fin de la osificación. Entonces, este fin de la osificación no está pensado para la pubertad, sino que este fin que dice acá es el fin de la adolescencia. Lo digo por las dudas para que no se confunda, y que justamente, como dice Ailén, que está mirando el cuadro, es alrededor de los 25 años. Fíjense que acá están juntos, el símbolo, todos reconocen este símbolo, ¿no? El círculo, este es el símbolo de la mujer, y este es el símbolo del varón, y acá el símbolo de la mujer y del varón, donde la osificación se completa más o menos aproximadamente para los dos sexos en las mismas edades cronológicas. Así que a eso se refiere el fin de la osificación. Me asusté, pensé que esto también era, acá no lo malinterpretan. Lo entendí mal yo. No, pero está bueno que lo traigas, Víctor, porque da lugar a que lo podamos aclarar, que es lo que la intención de la clase. La intención de la clase es poder aclarar las dudas que vayan surgiendo de lo que ustedes van leyendo. Bien. Profe, ¿le puedo comentar algo? Sí, espera un poquitito, Javier. No te olvides, Víctor, ya aclaraste los deportes sociomotores. Ahora, después de que le demos la palabra a Javier, contanos qué analizaste de los deportes psicomotores. Sí, Javier. No, que en otra materia estábamos viendo ese tema de la maduración, Sí. Que no lo veamos desde un punto de vista tan biologicista, porque puede ser que alguno madure antes y algunos después. Y nos daba, por ejemplo, el caso de Agüero, que Sí. a los 15 años ya jugaba profesionalmente y se notaba que tenía el cuerpo más de un hombre maduro, quizás no la cara, pero el cuerpo sí. Ajá. Y nos recomendó, nos habló de la escala de Tanner, que es la Sí. escala para medir la maduración sexual. Y bueno, eso me pareció muy interesante. La tienen miren, la escala de Tanner la tienen acá. ¿Sí? ¿Quiénes hablo de la escala de Tanner? Yo estoy con Delgado. Bien. Demian. Bueno, le dicen a Demian que en desarrollo motor viene la escala de Tanner. La escala de Tanner, ya que la nombraste, así ya la vemos ahora y ya la dejamos. La escala de Tanner fue un investigador que lo que hizo justamente fue indagar sobre los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué son los caracteres sexuales secundarios? Es la forma en la cual se expresa visiblemente cuáles son los cambios que va provocando la madurez sexual, que no la vemos, porque los cambios hormonales son internos, ¿sí? La maduración de las glándulas sexuales y la producción de hormonas es interno, y eso no se ve, pero lo que sí hacen esos cambios hormonales y esa maduración, justamente la producción de hormonas, es producir cambios visibles externos. Lo que hizo Tanner, que es este investigador, esta es una investigación, fíjense que Tanner la hizo en el año 1962. Pero afortunadamente este tipo de descripciones, iguales que las que hizo Hessel en la década del 30 del siglo pasado, no pierden vigencia. ¿Por qué? Porque justamente como los cambios biológicos están genéticamente determinados y biológicamente determinados, hasta que no haya un cambio evolutivo de la especie humana, esta progresión de los cambios va a seguir siendo la misma. Fíjense que acá Tanner no está hablando de edades cronológicas, Tanner está hablando de estadios. ¿Por qué? Acordando con esto que les planteó Demian de el Kun Agüero, ¿no? O sea que no estamos diciendo que esto, quizás el Kun Agüero a los 15 ya estaba con este tipo de desarrollo, que sería el estadio 4-5 de los genitales masculinos, que sería el propio de un final de adolescencia, ¿sí? Quizás ya de un adulto inicial. Lo que hizo Tanner es esta descripción que la usan mucho los pediatras, ¿sí? Los pediatras que trabajan, que van haciendo, esto nosotros no lo vemos, ninguno de nosotros, justamente el otro día yo estaba en un congreso y decían que una de las grandes dificultades de la evaluación, por ejemplo, antropométrica de los chicos, es tener que levantarles la ropa o bajarles los pantalones.
Esas son situaciones muy complicadas para un entrenador. Hay que pedir permiso, hay que estar con todo un equipo para que se pueda, por ejemplo, tomarle el pliegue subescapular a una chica, tener que levantarle a una puber, tener que levantarle la remera, desabrocharle el corpiño para poder agarrarle el pliegue, porque ahí está justo el corpiño. Son situaciones muy complejas. Entonces, estas escalas es importante que ustedes las conozcan, pero ustedes nunca van a ver los caracteres sexuales secundarios de un puber o un adolescente. Es más, yo les sugeriría, y acá la tenemos a Cecilia, que hemos transitado en las instituciones educativas, nunca se les ocurra indagar en algo de esta naturaleza, porque pueden ser acusados de abuso, acoso, ¿sí? Claro, Entonces, él los aclaró de forma cómica, dice hay que hablar con los padres y mandarla a un pediatra. Vos no lo podés hacer, no podés llevar a un nene a lugares y a ver cómo tenerlo abajo, no. Él nos aclaró así, diciendo un poco de forma cómica eso. ajá. Que primero hay que hablar con los padres y después llevarlo a un pediatra si es que lo querés hacer. Bien, pero No, digamos, sí, Ceci. para agregar algo respecto de la seriedad que tiene el tema, de verdad un entrenador, que va a ser el caso de ustedes, puede aportar alguna información respecto del crecimiento esperable que tiene un niño, que pueden ser los primeros en detectar algo de ese crecimiento que no funciona como ustedes consideran o saben que debería suceder, y a lo mejor a los padres se les está pasando. Entonces, esa derivación a un pediatra, hay gente que no lleva a los niños todos los años al pediatra, familias que no hacen ese seguimiento. Entonces, es muy importante que ustedes sean, digamos, tomen la responsabilidad de ser detectores, a lo mejor, o los primeros que, por más que ustedes no puedan hacerlo, en todo lo que van describiendo ahora, van a encontrar algunos indicadores que a lo mejor les llamen la atención y que efectivamente tengan que hablar con la familia. Sí, y además eso que plantea Ceci, fíjense que justamente una de las grandes preocupaciones que tiene la salud pública y sobre todo la salud durante el crecimiento es que si bien los padres hacen muchas consultas con los chicos mientras que son bebés y hasta los 2 años, y esos controles pediátricos semestrales y anuales son habituales hasta los 5 años, luego, a medida que los chicos van creciendo, se dejan de hacer, que es lo que se llama salud preventiva, ¿no? Esa consulta semestral o anual que tendría que hacer el padre con un niño para que el pediatra lo mida, lo pese y le mire esto, porque el pediatra sí puede mirar esto. El pediatra puede desnudar a un chico, puede mirarle cómo son, precisamente por esto Tanner era un médico y hizo esta escala y la usan los pediatras, ¿no? ¿Agrego algo, Sí, Gladys? Ceci, por favor. Y así como para ustedes es inconveniente o no sería correcto que ustedes hagan una revisión de esto, también para la mamá y el papá resulta ser un tema conflictivo o complejo, porque ya empieza a funcionar algo del pudor y de la privacidad que tiene el puber, de no querer mostrarse frente a otros adultos, como pueden ser el entrenador o los padres, porque justamente le pueden generar, como dijeron al principio, vergüenza, pudor, ver este tipo de crecimiento, ¿no? En el propio cuerpo. Tal cual. Lo que no implica que, más allá de que ustedes no lo vayan a usar para mirarlo, ustedes lo tienen que conocer. Cuando estamos hablando de la escala de Tanner, estamos hablando de esto, ¿sí? Estos 2 primeros estadios, por ejemplo, en el caso de las chicas, el estadio 1 y el estadio 2 serían los propios de la pubertad. Ya seguramente el estadio 3 sería el inicio de la adolescencia, porque esto ya se empieza a dar cuando apareció, o sea, se hizo su aparición la primer menstruación, entonces ya esta chica, esta niña entró en la adolescencia. El 4 sería promediando la adolescencia y el 5 sería ya el pasaje de la adolescencia a la madurez o a la adultez inicial. Y en el caso de los varones lo mismo, o sea que ustedes no vayan a estar
mirando los testículos de los chicos, es importante que ustedes sepan cuál es el tipo de cambio que se fue produciendo, porque quizás inclusive ustedes lo fueron transitando, pero no supieron que les fue pasando esto. Entonces ustedes como formadores, es necesario que sepan qué es lo que a los chicos les está pasando, por lo cual sienten vergüenza, por lo cual sienten sorpresa, por lo cual se recluyen en cierta intimidad, porque de pronto se van encontrando con estos cambios que nadie nos avisó, y que parte, justamente sería bueno que parte de la ESI, ¿no?, de la educación sexual integral, tendría desde los primeros, por lo menos desde el segundo ciclo de la escuela primaria, tendría que ir anticipándole a los chicos que estas son las cosas que les van a pasar, ¿no? Por lo menos no hace falta estar mirándolos, pero uno puede mostrar este tipo de gráficos con los chicos, porque en última instancia lo único que estamos viendo es un pene, o lo único que estamos viendo es un pubis, ¿no? Digo, bien, a eso se refería Demian. Vamos a escucharlo a Víctor, escuchamos esa característica que plantea Víctor, hacemos un recreíto cortito y volvemos a trabajar. Víctor, ¿dónde pondríamos el acento si estamos pensando en el procesamiento de la información en los deportes psicomotores? En la acción. Sí, ¿cómo la llamamos? Más que acción, ¿en qué ponemos el acento? Mira, acá te estoy haciendo una ayudita. Ah, la ejecución. En la pasa que no tenía el cuadro abierto, entonces no me acordaba bien el... Pero bueno, sí, en la ejecución, Víctor, tal cual, en la ejecución. Entonces recordemos que ya a partir del periodo de 9 a 11 años vamos a decir que el acento en el proceso de procesamiento de la información depende del tipo de deporte o de actividad que haga, y no de la edad que tenga la persona que está aprendiendo o ejecutando ese tipo de deporte. ¿Mm? ¿Algún otro comentario, Víctor, o pregunta que quieras hacer antes de que hagamos el recreo? No, porque cualquier otra cosa sería meterme en el tema que tienen que desarrollar mis compañeros, porque justamente ahí abajo de ejecución habla un poco de por qué en la ejecución. Bien, bien. Presten atención, léanlo antes de que vayamos al recreo, que esto es lo que no está queriendo adelantar Víctor, que es lo que nos van a contar los compañeros que están en esas salas. Ceci, ¿hacemos hasta 1:30, te parece? Sí, me parece bárbaro. Bien, 9:30, cuando volvamos, piensen quiénes son los que van a hacer la pausa activa, y en esa tercera parte de la clase analizamos lo que vieron el resto de las salas, ¿sí? Nos tomamos entonces unos minutitos, dejo de grabar, dejo de compartir.